Bueno, bienvenidos a la parte 3 de esta clase número 7. Como habrán visto en la parte 2, pude cambiar esto de las 4 características de la narración. A ver, la secuencialidad, sensibilidad para lo canónico, perspectivismo y agencialidad. Quiero que quede claro, lo expliqué de otra manera en el escrito, en la filmina. Quiero que quede claro que la agencialidad da cuenta de un yo agente, un yo que acciona, que lleva a cabo acciones, que lleva a cabo acciones en una cultura considerando sus metas, sus objetivos, las consecuencias, específicamente un yo agente en cultura. Más allá del perspectivismo. El perspectivismo da cuenta de quién relata, desde el posicionamiento que toma el que relata estos sucesos. Pero el yo agente puede coincidir con el perspectivismo, como no. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, desde la psicología cognitiva del proceso, no, la psicología cognitiva de la metáfora narrativa, la mente otorga significado, la mente significa, la mente significa la experiencia justamente, y Brunner va a decir, la mente va a significar la experiencia, a la realidad, de acuerdo a dos modalidades de pensamiento. Por un lado, el pensamiento paradigmático, que da cuenta de un género lingüístico distinto, que es la argumentación, y por otro lado, el pensamiento narrativo, ¿sí?, que da cuenta justamente del género de la narración. A ver, yo quiero que podamos entender lo que estoy planteando. Por un lado, estoy diciendo que Brunner propone la metáfora narrativa para entender la mente humana. Dice que la mente funciona como una narración, que esta narración, por lo tanto, la mente, tiene distintas características para ser tal, que son estas 4: agencialidad, perspectivismo, sensibilidad para lo canónico y secuencialidad. ¿Sí? Eso tiene que ver con la metáfora narrativa. Dentro de este planteo de que la mente funciona como una narración, Brunner dice que la mente funciona otorgando significados, ¿sí? Pero que esta forma de significar la experiencia se da de acuerdo a dos modalidades de pensamiento, dos tipos de pensamiento que nosotros tenemos todos y que usamos uno u otro de acuerdo a la situación. Tenemos por un lado el pensamiento paradigmático y por otro lado el pensamiento narrativo propiamente dicho. El pensamiento paradigmático utiliza el género de la argumentación, mientras que el pensamiento narrativo utiliza el género de la narración. Bien, entonces, la mente funciona como una narración y la mente, al funcionar como una narración, es que otorga o que significa la experiencia. ¿Sí? Esta forma de darle significado a la experiencia se da a partir de dos tipos de pensamientos que todos tenemos. El pensamiento paradigmático, que tiene más que ver con categorías lógicas, y el pensamiento narrativo, que está íntimamente relacionado con categorías contextuales. Esto es, dentro del pensamiento paradigmático, o sea, estamos hablando de las categorías lógicas, hablamos de los distintos dominios, ¿no? Porque estos pensamientos tienen que ver también con los dominios que ya venimos mencionando desde la clase pasada, las dos clases pasadas. Entonces, dentro de las categorías lógicas en las que está involucrado el pensamiento paradigmático, ¿sí? Tenemos los dominios el dominio formal, por ejemplo, o el dominio físico-natural, la química, matemática, geología, medicina, física, ¿sí? Y volvemos a retomar esta idea de lo implícito o lo explícito. Lo implícito es lo que se puede recuperar sin
esfuerzo, y lo explícito, esfuerzo cognitivo, y lo explícito, perdón, es lo que sí se recupera con un cierto esfuerzo cognitivo. Entonces, un ejemplo de un pensamiento, o la forma en que el pensamiento paradigmático significa la experiencia es, a ver, cómo se mueven los planetas, cómo se calcula un triángulo isósceles, por qué hay plantas, esa pregunta me la hago yo, ¿por qué hay plantas que resisten el frío y otras no? ¿Por qué hay plantas que quieren mucha agua y otras no? ¿Sí? Entonces, estos ejemplos son formas de significar el mundo que corresponden al pensamiento paradigmático, ¿sí? Porque da cuenta de categorías lógicas, ¿sí? ¿Qué provoca los terremotos? ¿Qué provoca la nieve? ¿Qué provoca las mareas? ¿Por qué se dice que la marea tiene que ver con la luna? ¿Sí? Bien. Por otro lado, entonces, tenemos las categorías contextuales que tiene que ver con el pensamiento narrativo, los dominios que involucran este tipo de categorías o que están relacionados con este tipo de categorías son los dominios histórico-social y mental, por ejemplo, la política, historia, economía, psicología, ¿sí? Entonces, ¿cómo forma ejemplos les presento, los ejemplos que les presento para entender el pensamiento narrativo, para entender cómo el pensamiento narrativo significa la experiencia, por ejemplo, podemos pensar, ¿por qué hay personas resentidas, otras temerosas, otras optimistas, otras pesimistas, otras con pensamiento catastrófico? ¿Es ético el aborto o la eutanasia? ¿O es ético que haya pobreza en algunos lados y en otros lados tanta riqueza que no se pueda contar? ¿Cómo se llega a una guerra? ¿Una guerra resuelve el conflicto? ¿A qué costo se resuelven los conflictos en la guerra? ¿Quiénes son capaces de liderar grupos? ¿Nos merecemos el gobierno que tenemos? Yo no lo voté, ustedes sí, pero me lo merezco igual. Bueno, todo esto, todos estos ejemplos que les estoy dando son formas de significar el mundo desde el pensamiento narrativo. ¿Qué quiero decir? Que si yo me tengo que sentar ahora a hacer una cuenta o me tengo que sentar a interpretar, no sé, cómo se me fue la plata tan rápido y recuperar qué gasté, qué no gasté, dónde fui. Esto tiene más que ver con el pensamiento paradigmático y voy a poder significarlo más lógicamente desde el pensamiento paradigmático. El pensamiento narrativo quizás no me brinde la información necesaria para entender qué es, a dónde se me fue la plata, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, el pensamiento narrativo puede ayudarme a significar el suceso de que la época de pandemia me tiene levemente cansada y que estar todo el tiempo encerrada sin salir a dar clase me tiene preocupada. ¿Se entiende la lógica y el planteo de estos dos pensamientos que desde la psicología cognitiva, desde el enfoque de la entrada al significado o de la metáfora narrativa, Brunner plantea que la mente humana significa el mundo, ¿sí? Y lo significa o utiliza significados compartidos con la cultura. Perfecto, así interpreta el mundo la mente humana. Le da significados, le significa. Bueno, además tenemos que pensar que cada mente humana posee dos formas, dos modalidades de pensamiento. El pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo. ¿Sí? Entonces, estos dos tipos de pensamiento van a significar la experiencia de distintas maneras y van a ser, quiero decir entre comillas, útiles de acuerdo a la situación. Insisto, si yo quiero saber en qué gasté la plata del mes, de nada sirve que me quede, ay, sí, recuerdo que me compré no sé, un yogur que estaba delicioso y tenía un gusto delicioso. No, yo quiero saber cuánto salió ese yogur, cuántos yogures de esos que me compré, etcétera, etcétera, para saber dónde se fue el dinero. ¿Se entiende? Bien, espero que sí, creo que hasta acá llegamos.
Sí, muchas gracias. Bueno, ahora nos vemos a las 4 de la tarde. Por si tuvieran dudas, vamos a trabajar la clase pasada. Lo que vieron, terminar de revisar Vygotsky, en el sincrónico digo, y Brunner. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido y nos vemos ahora en un rato. Un saludo.